Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy toca el episodio 102, en donde vamos a hablar de algunas cosas sobre clustering, algunos pincelazos sobre clustering. La idea de hoy es hablar de los métodos más típicos y explicar la intuición para que se entienda cómo es el algoritmo, cómo va actuando el algoritmo paso a paso. Quiero dividir esto en varias secciones. Primero quiero repasar cosas básicas de cluster y vamos a ver un curso gratis que está en Google. Lo encontré bien bueno, lo estaba viendo hace tiempo. Lo tengo como en mis referencias, lo ocupo para las clases que hago. Y vamos a repasar un poco esa sección. Después quiero mostrar en pizarra, intuitivamente, cómo funcionan algunos algoritmos, específicamente K-means y dbScan, que son dos algoritmos bastante típicos para hacer clustering. Y luego, si es que me alcanza el tiempo, también quiero hablar de clustering jerárquico, de endogramas, HDBScan, que es una versión jerárquica de dbScan, y algunas precauciones que hay que tener. La regla del codo también, que en algún momento la mencioné hace muchos streams en el pasado y dije que a mí no me gusta porque en verdad depende de tu sistema de referencia, y voy a mostrar de nuevo ese ejemplo. Y eso es como la idea de lo que me gustaría hablar. Partamos con lo de Google. Un buen Aquí tema, Ro, que te está. sacaste para el día de hoy. Sabes, clustering es una de las bases de un data scientist y saber los distintos algoritmos, metodologías que existen es buena, los pros y contras. Buen Buen punto repaso. tocaste, Chris. Hola, Nikai. A todo esto, bienvenido al stream. Me hiciste pensar sobre todo en cuántas veces lo he usado o cosas así. Y en verdad, igual uno lo usa más o menos constante. Cada cierto tiempo aparece un problema de clusterización. Como que tiene muchos casos de uso en el trabajo y análisis exploratorio incluso a veces te sirve. Como cuando te están pidiendo insight de la nada, por ejemplo, ¿cachai? Y dice, puta, voy a hablar un clustering a ver si encuentro algo entre las variables, ¿cachai? He tenido casos específicos también, onda, oye, esto es necesario, sí o sí, como... Y al menos Rob va a mostrar varios métodos. Yo en general uso los simples y con dbScan me he ido bien, así como spoiler. Como que de hecho creo que por default ahora mismo. No conozco mucho, también he hecho de endogramas, pero piola. Como para descartar variables a veces y cosas así. Siempre lo hago medio exploratorio esa cuestión. Pero me hiciste acordar eso de que estáis mencionando que es buen tema y como que se usa en verdad. Entonces igual hay que saber un poquito de clustering como conocimientos mínimos. Sí, como también pequeño spoiler, no lo he usado aún, pero hay una implementación de H, parece que es bastante eficiente y creo que es, así como lo estaba viendo, por lo que estuve estudiando, es un mejor punto de partida, que ya vamos a llegar a por qué. Entonces, para que lo tengas en mente. Ahí mandé por el chat de Twitch, mandé el link a esto que estoy mostrando, al curso de Google. En el video de YouTube, si lo están viendo en YouTube, lo voy a poner en la descripción. Así que pueden ir abajo a la descripción y hacerle clic al link si lo quieren leer más en detalle. Es una sección Google que tiene cursos, entre comillas, avanzados de Machine Learning. Esto lo encontré básico, pero fue bueno. Encuentro que es buen contenido relativamente básico de clustering. Y al comienzo ven cosas como qué es clustering y cosas así, va poco avanzando. Para quien no sepa, clustering significa como es una técnica que les permite agrupar elementos. Aquí vemos 3 grupos a simple vista y podemos agruparlos con distintos colores y así poder aplicar esto a estrategias de manejo de clientes, por ejemplo, si es que uno tiene distintos tipos de clientes que uno no sabe a priori qué son. ¿Ah? Pégale un zoom. Vale. Si es que uno tiene... Ahí debería estar. Que uno tiene varios tipos de clientes que no tienes clasificados a priori, pero tienen algún comportamiento de compra que los caracteriza. Por ejemplo, en un supermercado, gente que compra cosas más veganas, productos más veganos, mientras que otros compran carnívoros, otros que compran más bebestibles, alcoholes, etc. Uno puede separar a los clientes en distintos perfiles y esto te sirve después para hacer para aplicar estrategias de marketing más personalizadas. Hay varias formas de hacer estrategias de marketing más personalizadas, esta no es la única, pero es una de ellas y es una relativamente simple. Sí, dale. Como complementando, dado que conozco un poquito ese rubro. Sí. Por ejemplo, no es raro en algo como retail, ¿cachai?
en esa industria, considera a las clientes y como las frecuencias de compra, ¿cachai? Y el monto que gastan y variables que son como del comportamiento del cliente, qué tipo, si compran descuento, etcétera, etcétera. Como que uno junta algunas y le veis este comportamiento y luego te salen las agrupaciones que tú estás mencionando. ¿Cuál es la gracia? Yo creo que algo importante que vaya a mencionar, pero como lo estoy tratando ya en un ejemplo real, ¿qué va a pasar? Si tenéis suerte, aparece un comportamiento que uno puede dominar de alguna forma. Por ejemplo, alguien que sea full descuento y pocas compras en el mes, o al revés. A veces pasa que te sale una cosa que no estáis seguro cómo definir, como que uno al clúster le tiene que poner un nombre. Entonces, a veces no es tan trivial elegir un nombre y tenéis como un clúster que no sabéis cómo denominarlo, pero al final te aparecen ciertos comportamientos de los clientes que se revelan con estas técnicas y uno como que ahí, como dice Rolo, voy a targetear específicamente, onda como, oye, estos tienen este comportamiento, entonces lo más lógico es que yo haga esta acción con ellos. En vez de hacer A, voy a hacer B porque, no sé, es para mí intuitivo, onda, si alguien compra mucho con descuento, no sé, me doy cuenta cuándo van, no tengo idea y le pongo esos días los descuentos, por ejemplo, para dar un ejemplo burdo, no sé si funcionaría así, pero eso es lo que quería explicar. Y esto sí lo he visto aplicado, ¿cachai? Como dice Rob, es algo natural si tú tienes un comportamiento de cliente, es querer entender eso así en la específica. Y lo he tenido que usar y ver, aplicar y todo. Eso, Rob, Sí, dale no. vale, ya. Entonces eso es clustering. Vamos a ver distintos tipos de algoritmos, específicamente 4. Lo vamos a dividir en 4 categorías. La primera es clustering basado en centroide, que no necesariamente van a ser centroides como tal, pero es como la idea. ¿Y por qué digo no centroides específicamente? Porque uno podría querer ocupar no como el promedio de los puntos de un grupo, que sería el centroide, sino que un elemento específico que represente al grupo, que exista. El promedio a veces no va a existir en los datos. Entonces, vamos a encerrar todos esos métodos en la categoría de base clustering. La idea aquí es que tenemos que definir cuántos grupos queremos hacer y vamos a trazar líneas de división en alguna parte para armar estos grupos que cada uno va a tener como un representante. Si lo aplicamos a los clientes, a compra en un supermercado, es un cliente tipo, como el entre comillas cliente promedio de un tipo de comportamiento. El cliente promedio de alcohol, el cliente promedio de asados, etc. Luego tenemos los basados en densidad. Y estos, aquí una de las gracias que tiene es que no le tienes que dar el n. No le tienes que dar la cantidad de clusters, o el k, en el caso de como típico de K-means. No le tienes que dar la cantidad de clusters que requieras, simplemente lo encuentra en base a qué tan denso es tu conjunto. Y va de a poco encerrando a los elementos que están cercanos. Y los que están muy alejados quedan fuera, quedan como outliers, no quedan dentro de algún clúster específico. Aquí en los de Centroid Based todos quedan coloreados, todos los puntos terminan quedando en un clúster específico, mientras que en los Density Based no necesariamente. Puede que tengas ruido, puede que tengas errores, puede que tengas outliers y este tipo de algoritmos sí te los va a detectar. Otro tipo es el basado en densidad o en distribución. Este no siempre va a ser posible aplicarlo porque como se llama, para usarlo tienes que tener alguna distribución por debajo. Tienes que poder quizás ver tu clúster y con eso intuir qué tipo de distribución siguen estos datos. Y no siempre va a haber una distribución clara. A veces simplemente tienes datos medios aleatorios y listo. En este ejemplo vemos que hay una distribución más o menos gaussiana. Entonces podemos crear estos como círculos concéntricos que nos van indicando qué tan concentrado están los puntos. Esto uno lo puede ver después como si uno da vuelta la pantalla, entre comillas, imaginariamente. Imagínense los colores más oscuros como puntos más altos en una montaña, que al final se lo pueden imaginar como una distribución gaussiana. Entonces, los puntos más altos son los que están más arriba porque tienen una densidad mayor, tienen una probabilidad de que haya puntos ahí mayor que en la frontera, que en las secciones que son más grises, más claras.
Y tenemos 3 grupos que no necesariamente tienen los mismos radios. De hecho, el azul podemos ver que incluso tiene 2 radios. Tiene como una forma elíptica. Entonces tenemos una gaussiana que no es como simétrica en sus 2 ejes. Hay un eje en el que tiene una varianza mayor que en la otra. Y todo eso parece súper útil, súper bonito, pero de nuevo, necesitamos mucha información para poder usarlo. Si es que vemos que la distribución sigue alguna forma que conocemos, no necesariamente gaussiana, pero gaussiana es la más típica, ahí podemos ocupar este tipo de métodos y va a salir bastante bien en general. Pero hay que tener esa información. ¿Hasta aquí algo que agregar? La dificultad está de que en este caso, o sea, estaba ocupando dos variables para como entender el fenómeno. Entonces, Sí. en la realidad yo creo que necesitas varias variables para entender algo. Sí. La En este pregunta caso es sería como... en 5 dimensiones te estoy preguntando, ¿no, Chris? Como chucha Sí, veo cómo se ven. sí, porque si relacionamos como posiblemente encontramos algo similar si uno ve la altura y peso por país, ¿cierto? Hay países que las personas son más altas y tienen peso, entonces eso podría ser una distribución gaussiana, pero es como un ejemplo fácil. Cuando uno se encuentra con datos reales, como mucho más complejo entender si compra cerveza o no, o si consume producto vegano o no. Entonces ya se empieza como a complicar la distribución. Si uno no tiene todos los datos que explica eso. Sí, Toda la razón. en general, uno cuando tiene una tabla de datos, uno tiene datos en Rn por m, donde n es la cantidad de filas en este caso y m es la cantidad de columnas. Entonces la dimensionalidad en la que estamos analizando los datos, en este caso sería m, que puede ser cualquier cosa. En el gráfico que estábamos mostrando en el tutorial es 2, m es 2. Tenemos una tabla de 2 columnas y nada más. N elementos, que son los puntos, cada una de las caracterizaciones de los puntos. Pero en general podríamos tener m elementos y eso es más difícil de visualizar. Pero el cálculo es el mismo. Uno puede hacer el mismo tipo de cálculos con distribuciones gaussianas como generalizadas en Rn. Entonces eso no es un problema una vez que uno sabe que la distribución tiene una cierta forma. Y otra cosa que uno puede hacer es ver la distribución por capas, por dimensiones, solamente una columna. ¿Cómo se distribuye esta columna? ¿Tiene una distribución gaussiana o no? Y esta otra tiene una distribución gaussiana, quizás más tirada hacia algún extremo. Quizás otra tiene una gaussiana tirada hacia el otro extremo, etc. Todo esto antes hay que modificarlo, hay que normalizarlo, estandarizarlo, hay que de alguna manera hacer que las comparaciones sean justas entre cada una de las columnas y podemos ver si es que cada una por separado sigue una distribución gaussiana para después decir, ya entonces la composición de todas estas sigue una distribución gaussiana en Rn y así uno va probando eso. Entonces se puede, la forma matemática de hacerlo funciona igual, pero no es tan directo al graficarlo. ¿No? ¿Sí? Tenía un comentario, me dio mucha risa porque es Coco Dibuja. ¿Ya? Y te puso Coco Dibuja, po. Puso un buen punto, se ganó mi respeto. Yo con todo 8 de comenzar una hipotenusa para este caso. No. Entonces, Ro está dibujando con lápiz y está trampeando, no es mouse. Sí, pero o sea, no sé a cuál se refiere, pero si se refiere a la línea que hice aquí, fue terriblemente chueca. Ahí traté de hacerlo un poco más como decente, pero cuando estoy apurado no sale para nada derecho. Mr. Fabri dice, buena cabrón, Sí. buena. Y voy a aprovechar de pasar el dato que en uno de los capítulos, que al principio debe ser como el 10, el 15 por ahí, Ro mostró todo su setup de cosas para dibujar, nos mostró unas tablets re buenas, de hecho. Así que por si quieren alguna vez, que son súper útiles, por ahí debe estar en alguno de los capítulos de YouTube. Lo voy a buscar y lo voy a dejar, por mientras voy a dejar los típicos. Sí, ahí está el link, en caso de que alguien quiera revisarlos. Gracias, Fabri. Dale por el follow. Y ese video era educación o educación. Y esos análisis son sinceros de temas la técnicos. herramienta. No tuvimos ningún patrocinador. Sí, creo que... bueno, también si busco pizarra debería encontrarlo. Sí, era educación de temas técnicos, el episodio 49. Ahí mostré el setup y pueden ver la tablet que tengo, etc. El capítulo fue perfecta, dije el 10 o el 15, casi. El tiempo vuela. Ya, sigamos.
Uno tiene datos en tablas en dimensión n por m. Y todo esto uno puede generalizarlo y hacer los cálculos de todas maneras, o uno podría usar técnicas de reducción de dimensionalidad para pasar este elemento en esta matriz que pertenece a las matrices de n cruz m con valores en los reales. Uno podría pasarlo a una matriz prima distinta de dimensión n cruz 2, por decir algo, con valores en los reales también. Entonces lo que hacemos es hacer una tabla con muchas columnas y encontramos un equivalente en algún espacio que tiene solamente 2 columnas. Y así lo podemos graficar y podemos aplicar herramientas de clustering a ese nuevo espacio. Esa es otra forma de hacerlo. Después quizá hable un poco más despacio y yo lo encuentro entretenido, pero no me voy a meter tanto en eso por ahora. Vamos a ir con el tutorial. Si hay dudas, pónganlas en el chat. Otro tipo de clustering bien típico es el jerárquico. Y esto, en este ejemplo tenemos un dendrograma, pero el clustering jerárquico va más allá de eso. No es solamente usar dendrogramas. Los dendrogramas son árboles, básicamente son árboles que no se dividen necesariamente de forma binaria, no son árboles binarios. A veces sí, a veces no. Aquí tenemos al reino animal dividido en las especies vertebradas e invertebradas, y después cada una de estas en cada uno de los reinos, o no sé si se llaman subreinos o estos ya son los reinos nomás, pero podríamos tener más divisiones todavía. Podríamos tener las especies, las subespecies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá estamos cortando en los reinos animales, los mamíferos, reptiles, etcétera. Porque esa es la división que en este contexto de este ejemplo nos sirve y nos hace sentido. Dónde cortar va a depender de lo que uno quiere hacer, lo que uno quiera mostrar. Pero una de las gracias que tiene este método es que uno puede ir más adentro, uno puede subdividir mucho las cosas. Y a posteriori uno evalúa dónde cortar en base a alguna métrica. Ya voy a dar más detalle al respecto también. ¿Qué juguete ese ejemplo el que estáis mostrando? Es muy obvio, pero en la real no es tan fácil hacer el dendrograma, weón. No, Es tan obvio, invertebrado. Ah, qué bonito. Sí. Mi experiencia haciendo clustering, que... ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sido terrible? Porque no sé, están todos los puntos juntos. No importa qué. No. ¿Era el fenómeno que era como no evidentemente viable o era como...? Sí, porque no estamos hablando de clientes o de personas, estamos hablando de equipos, de software, de hardware. Ah, ya no tenía ni una intuición la weá. No. Mi experiencia con clustering no. Yo por suerte he trabajado ejemplos que sí eran intuitivos, que realmente han sido de clientes, ¿cachai? O de locales o weá así que uno dice, puta, evidentemente los locales en ciertos lugares son distintos a otros, ¿cachai? Como que intuitivamente uno lo sabe. Te tiraron un chiste muy ñoño. Coco puso, quizás estaba con el zoom muy lejos. Chiste nerd. Puta, yo creo que se puede encontrar patrones, pero a veces igual, no sé. En tu caso, sé lo que hay trabajado y tampoco no se me ocurre nada como clusterizar esa cuestión. Suena de loco. Ya, sigamos Voy a en comer, esta sección. Tengo Dale. un sushi acá al frente mío y voy a comer. Ya, algo súper importante a la hora de clusterizar es definir la métrica que uno va a ocupar para esto. ¿Por qué? Siempre que queremos ver si algo está cercano o no, necesitamos definir alguna distancia. Necesitamos saber qué significa que esté cerca, qué significa que esté lejos. Y no es tan directo. Va a depender del caso. Hay varias distancias típicas que uno podría usar, pero también hay algunas un poco menos típicas que uno se podría inventar porque hacen sentido en el momento. La clásica es la distancia euclidiana. Si tenemos, digamos que también estamos en Rn, en el espacio de los reales de n dimensión, tenemos 2 puntos aquí. Cada uno de estos puntos se puede caracterizar por, digamos que este se llama X y este se llama Y. Y tienen componentes. Entonces cada uno de estos puntos lo podemos caracterizar por cada una de sus componentes. X1, X2, X3, etcétera, hasta X, digamos, esto es N, porque estamos en R. Y lo mismo acá arriba, Y1, Y2, etcétera, hasta YN. ¿Sí? Esta es la caracterización de este punto en N dimensiones.
Y esto no es tan raro, trabajar en n dimensiones es súper común. Para los que no estén tan acostumbrados a ver esto, una fila de una tabla es un elemento de n dimensiones, donde n es la cantidad de columnas que tienes, en ese caso. Entonces son cada uno de los atributos de tu fila, de quizá un cliente o de algo que estás analizando, no sé si películas, si es una base de datos de películas o lo que sea. Todas tus features. Tienes n features, n características. Y esta distancia la puedes definir. Quería mencionar, no es tan raro ¿Sí? tener 30, 50 features fácilmente. Sí, sí. Como que si nos ponemos a decir ya cliente y todo lo que se te ocurra, tenéis para la vida, sí. 50 de una. Sí. Y acá esta distancia es la que uno puede definir de muchas maneras. Le vamos a llamar d. La distancia entre x e y. Y algunas opciones típicas de distancia son, por ejemplo, la norma euclidiana. La distancia euclidiana, que se escribe como la resta de ambos elementos. Y eso se encierra en una norma que se simboliza por dos palitos. Esa norma, la norma euclidiana, es. Aquí creo que me estoy equivocando. Aquí sería n. Sería la norma aquí n. Si recuerdo bien, ¿o no? No, sería 2. Sería 2. No, es 2. Sí, sería 2. Y ahí esto, en el fondo, es una notación para decir la suma, la sumatoria, cada uno de los elementos hasta n de estas comparaciones, uno a uno. Todas estas comparaciones, todas estas restas. Sería y sub i menos x sub i. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué sirve elevarlo al cuadrado? Porque tiene varias cosas buenas, pero una es que nos va a definir esto como positivo. Esto va a ser mayor o igual a 0. Entonces la noción de que una distancia es el espacio que hay entre dos puntos, y ese espacio tiene que ser positivo, en ese caso se cumple con esta definición. Eso es algo necesario para una distancia. Te falta la raíz, por robo, ¿no? Sí, me falta la raíz. No me quedó espacio para la raíz. Oye, alguien está diciendo que es muy avanzado y complicado. Que es Mr. FabriDev. Tan complicado en realidad. Lo único que está haciendo es restar componente a componente, elevarlo al cuadrado y sacarle raíz. La notación sí es. Sí, la notación puede ser nueva para algunos, pero el cálculo en verdad es súper sencillo. Es, como decía el Mati, restar componente a componente. Este x1 y este y1 se restan. Este x2 y este y2 se restan. Y así sucesivamente hasta estos últimos. Cada una de esas restas, vamos a tener n restas. Cada una de esas restas las elevamos al cuadrado para tener un resultado positivo y que también castigue un poco más los errores grandes. Cuando tenemos un error grande y lo elevamos al cuadrado, lo vamos a castigar un poco. Yo no podría decir, pero ¿por qué no elevar a 3? Eso lo va a castigar más todavía. Y sí, podemos hacerlo, pero ya no va a ser necesariamente positivo. Porque si tenemos un número negativo, si esta resta de acá es negativa y la multiplicamos por sí misma 3 veces, va a pasar de negativo a positivo a negativo de nuevo. Entonces vamos a poder obtener una distancia negativa y eso no tiene sentido en general en la mayoría de los casos, el 99% de los casos. Rob, ¿sí? Me gustaría agregar algo que vi que están comentando en el chat. Igual, dale. Oye, una apreciación mía particular. Dice que en 2 dimensiones la norma se entiende como la distancia, como la hipotenusa que al final está sacando el teorema de Pitágoras. Efectivamente en 2D lo podéis ver de manera geométrica. Y después eso es para n dimensiones, como, no sé, super teorema de Pitágoras, no tengo idea. Sí. Pero mi punto era al siguiente. Yo que soy matemático, y bueno, ya Tejedor de Dallas que viene recién llegado, un saludito, y que también, que dice que le sirve. En realidad este método partimos diciendo que era súper útil. Saber clustering yo creo que es básico en cualquier data scientist, así que hay que entenderlo. Y ahora sí con mi apreciación, después de los comentarios. La noción de distancia lo dijo Robo tenuemente, pero la verdad es que la noción de distancia y entender bien y poder entender esta notación, por eso dije a Robo que la escribiera con su full. Para mi perspectiva hay que tenerla bien cara porque hay muchas métricas de distancia y a veces una te funciona más que otra y hay que entender bien como ese concepto de medir, porque al final siempre que uno que está tratando de sacar como estoy más cerca, estoy más lejos, estoy no sé cuánto, todas esas nociones implícitamente siempre tienen una noción de distancia. Algo contra algo estoy comparando ese cerca o ese lejos. Y de hecho, normas, métricas
De distancia y caleta, es infinita. Algunas tienen ciertas propiedades, otras gracias. Esta cuestión cuando el cuadrado es derivable, por ejemplo, entonces eso te permite hacer truquitos matemáticos y cosas así. Pero siempre me pareció, y de hecho se los digo por ser matemático, que la noción de distancia es probablemente una de las cosas como fundamentales que pasa por muchos cursos, de hecho, como aprender a medir en el fondo. Y te definen estas cuestiones, y yo creo que eso no aplica solo para los matemáticos. En verdad, en este mundo, intuitivamente uno se va dando cuenta que necesitáis saber medir. Por eso uno normaliza, estandariza, y por eso hace un montón de cuestiones. Y cuando entendís bien por qué es la distancia, yo creo que conviene darle una vuelta a entender bien estas cositas. Eso era todo, esa era mi apreciación. No necesariamente como el detalle técnico si es que no les interesa la matemática, pero sí de forma conceptual. Así como lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo bien en el aire actualmente. Tenemos un punto, tenemos otro, estamos queriendo medir la distancia entre ellos. Una forma de medir la distancia es con la norma euclidiana, que es la típica. Esto es como el teorema de Pitágoras. La norma euclidiana es como el teorema de Pitágoras en n dimensiones. Pueden imaginarse como, no sé si atreverme a dibujar algo en 3D. A ver, voy a ver si sale. Tenemos como una cara de la pirámide y no sé dibujar en perspectiva. Ya, digamos que algo así. Y esta pirámide, que tiene como un eje por acá y otro por acá. Se ve cortada la pantalla, por si acaso por el zoom. ¿O soy yo? Ah, ya, no, lo voy a mover un poquito. Ya, aquí tenemos 3 dimensiones. Entonces, el teorema de Pitágoras acá no solamente requiere tener un cateto y otro cateto para calcular la hipotenusa, sino que también tenemos otro cateto acá. Y esto nos va a dar como una hipotenusa, como no es la típica en 2 dimensiones, sino que, a ver cómo explico eso. No sé, no es que tengo que ver 2 puntos primero. Digamos que tenemos 2 puntos. Tenemos este punto aquí del centro y tenemos un punto aquí en el plano. Esa distancia, que es una distancia en 3 dimensiones, uno puede descomponerla en sus componentes. En su parte de, como la parte de X, su parte de Z hacia arriba y su parte de Y hacia el lado. Cada una de esas componentes te va a aportar una fracción a tu distancia, a tu teorema de Pitágoras, que es esto. O sea, esto es como el teorema de Pitágoras generalizado y te permite encontrar esta línea recta entre estos 2 puntos. ¿Cuál es la distancia de esa línea recta? Pero a veces uno quizá no quiere encontrar una línea recta. Pongámonos en el caso de un mapa. Tenemos cuadras. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de Estados Unidos, estamos en Manhattan y hay muchas cuadras, hay algunas más grandes, otras más pequeñas, y queremos calcular la distancia de este punto a este punto. Uno podría decir, fácil, la distancia esta, pero depende, si vas volando sí, pero si vas caminando no puedes atravesar las paredes, hay restricciones en este sistema. Entonces la distancia no es directamente aplicar el teorema de Pitágoras y encontrar la distancia más corta, sino que tienes que caminar, tienes que quizás ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Quizás esa es la distancia. O una forma más simplificada y como de hacerlo es simplemente tomar el camino más corto hasta donde llegues y después el camino más corto hasta donde llegues en una dimensión y en otra. Esta, la verde, aquí a la parte de abajo le voy a llamar X por ahora, y a esta Y. Esta distancia entre el punto, mal nombre porque le quiero llamar X a este. La queremos ir de A a B. Ahí está. La distancia de A a B la podríamos definir aquí como la distancia en una dimensión, que sería X, el valor, como el módulo de ese tramo, más la distancia en Y. Y esto se llama distancia de Manhattan, por eso puse el caso de Manhattan. Esta es otra típica distancia que a veces sirve en algunos casos. Y así hay muchas otras. No me voy a meter en otras distancias en detalle, solamente se las voy a mencionar. Hay dos otras que les quiero mencionar, que son la distancia se llama norma 1. Si tenemos menos b, en vez de calcular la distancia euclidiana, simplemente calculamos la norma 1, se llama, que es sin elevar al cuadrado. Es una suma de las componentes
o de la resta de las componentes, en este caso sería A sub i, no, pongamos el otro primero, como por convención. B sub i menos A sub i, y aquí tenemos un módulo. Y nada más, no estamos elevando al cuadrado, de i igual a 1 hasta n. Esa es la norma 1. Y otra, que también es más o menos típica, es la norma infinito, que toma el máximo entre las distancias, en cada dimensión. O sea, el máximo de la diferencia en norma de cada una de estas componentes. O sea, lo mismo que antes, estamos comparando componente a componente, componente a componente, y no sumamos nada, simplemente nos quedamos con el máximo, la distancia máxima. Eso a veces también puede ser útil. ¿Rodo? Bueno, me puse a comentar con Piri, hay gente que preguntó cosas. ¿Dale? George nos mandó un saludo, y algo que podéis complementar con lo que estoy hablando es lo siguiente que lo puso Edu. En el caso particular de clustering, ¿cómo aportaría? Yo cambio la palabra un poco o diferenciaría el usar una distancia distinta a la euclidiana, suponiendo que la distancia intra-cluster no sería un tipo de distancia, sino que manera de aplicar la distancia escogida. Yo tengo una respuesta geométrica que se va a ver distinto de plano, pero no sé, quería complementarlo con lo que tú pensaras. Espera, dijiste que tenías una respuesta, pero... Intuitivamente no hemos llegado a clustering, todavía estamos distancias, pero yo lo que quería decir es que lo que está diciendo Rodo, que es la norma 2, la norma 1, de hecho... Si uno grafica los puntos, se ve un círculo, los que están equidistantes de un punto. En la norma 1 se ve como un rombo la cuestión, geométricamente en 2D. Esto todo lo podéis ver en 2D. La norma 0 ni me acuerdo, o sea, la infinito ni me acuerdo cómo se veía, de hecho, geométricamente. Pero eso te va a hacer claramente en 2D, si ya está cambiando tu forma de cómo se ven los puntos equidistantes. Después cuando hagáis los clustering, claramente esa propiedad media geométrica se va como a heredar en el fondo, hasta cierto punto. Entonces te cambia y hay que saber cuál usar en cada momento, y eso a veces ni siquiera cambia mucho, pero por ejemplo en el problema que estaba diciendo Rodo, donde la diagonal medio no existe, quizás tiene más sentido que sea un rombo que un círculo, porque el círculo, esos puntos como que no existen, cosas de ese estilo. Sí, creo que la norma infinito era un cuadrado, pero no recuerdo bien, tendría que buscarlo. Así que eso nomás, quería complementar, como que la forma geométrica en 2D se ve totalmente distinta. Y no es directo cuál usar. Yo diría que mi experiencia, le voy a hablar de experiencia. En mi experiencia, usar la norma 2 me ha salido bien. No he tenido mucho que hacer más aparte de eso. Nunca he tenido que usar la norma 1 porque el caso específico lo pide, la verdad. Pero eso puedo complementarnos. En general, la norma euclidiana es la que típicamente sirve, pero hay que estar atento. Hay que saber que eventualmente podría uno necesitar otra. La Manhattan es una que en algunos casos en verdad es súper típica, para casos específicos. Va a depender. En general, si no saben cuál usar, usen la euclidiana, pero siempre piensen si tiene sentido calcular la distancia como de punto a punto, la distancia más corta a vuelo de pájaro, entre comillas. Es que no forma ninguna contradicción, está bien. Ya, sigamos. Si hay alguna otra duda, vayan poniéndola en el chat, porfa. Y Mati ahí avisa, porfa, que no siempre voy a estar leyendo el chat. Entonces, para hacer todo esto, había dicho que siempre hay que preparar un poco los datos antes. Hay que hacer que la comparación sea justa. Y es que tenemos datos como en esta figura, en donde vemos que el punto azul y el punto rojo están más cercanos que el punto... El punto azul y el punto rojo están más cercanos que el punto rojo y el punto amarillo en la primera parte. Pero si normalizamos estos datos, si los tratamos de manera un poco más justa, vamos a ver que el rojo en verdad se parece más al amarillo y no al azul. Todo eso depende de la perspectiva con la que uno esté mirando los datos. Y esa perspectiva, lo ideal es que sea una justa. Por eso uno escala, por eso uno hace algún tipo de escalamiento, ya sea una normalización o una estandarización entre 0 y 1 o lo que sea. En este caso podemos ver que las distribuciones son más o menos normales. Entonces aquí podemos usar una normalización, podemos ampliar esta distribución en la feature 2 específicamente, la podemos modificar calculando la media de la distribución de la variable feature 2 y la desviación estándar, y con eso la llevamos a un mismo vecindario. Hacemos que tanto la variable feature 2 como la feature 1 tengan valores en torno a 0 y no se alejen tanto del 1 y del menos 1.
para que la comparación sea más justa relativa a la posición en donde está cada punto, no relativo al valor numérico que tiene originalmente. Porque si uno está comparando, por ejemplo, una variable de precio y una variable de altura de una persona, la altura suele rondar entre los, no sé, digamos que 100 y 250 centímetros. Mientras que el precio de algo, digamos que es el precio de un auto, va a estar en los miles de dólares o millones de pesos chilenos si están en Chile, pero digamos que miles de dólares. Entonces la diferencia es muy, muy amplia. Una pequeña diferencia en altura, uno la compara en la misma, sin cambiar la escala, con una pequeña diferencia también en precio de un auto. La diferencia en el precio del auto típicamente va a ser más grande, porque un error de un 1% en un precio de dólares va a ser mucho mayor que un error de un 1% en la altura de una persona. Entonces, para hacerlo justo, hay que llevarlo todo más o menos a la misma escala. Está bonita esa Eso es norma, medio ¿no? filosófico hasta cierto punto. Me gusta esa parte. ¿A qué te refieres? ¿Con qué es medio filosófico? Y ahí viene todo el tema, pues como la pregunta ya yo lo quiero hacer justo, es porque de alguna forma estoy ponderando que vale lo mismo ese 1% en ambos lados, ¿cachai? De error. Uh-huh. Yo podría llegar a pensar que están más cerca las cosas que son por altura, no sé qué caso específico, estoy sacándomelo de la manga, versus lo de la plata, ¿cachai? Versus el dinero. Entonces me convendría que estuviese como sesgado, no sé, para ese lado, ¿cachai? Como que considerara más cercano cuando... Creo que en tu ejemplo está al revés de lo que estoy pensando, pero no importa. Me refiero que la pregunta es por qué. Esto puede enredar un poco más la conversa, pero no me importa. ¿Cachai? Que como que tú querías estandarizarlo porque querías que sea justo, y cuando habláis de justo es porque en el fondo estáis pensando como en que sean las variaciones para un lado y para el otro sean más o menos lo mismo, ¿cachai? Pero esa weá también es como un poco de modelamiento tuyo, pues, ¿cachai? Sí. Tú podrías decir, ¿sabéis que en realidad no, pues no vale lo mismo? Pues quiero que esta me la considere más cerca, porque quiero tener más cerca a la gente que tiene precios similares o cosas así, ¿cachai? Sí. Más que lo de altura me da lo mismo. Onda, si tú tenías 1 metro o 2 metros, en realidad eres más o menos lo mismo, ¿cachai? Como que solo voy a considerar los que tengan de 2 metros para arriba y 1 metro para abajo y todos los otros son iguales, ¿cachai? Como quiero los extremos. Entonces toda esa cuestión, cuando tú lo lleváis a la justicia y lo estandarizáis, estáis como quitándole esa cuestión. Según yo, ahí es cuando la gracia del que modela, y por eso esta cuestión es data science y no es llegar y meter cualquier cosa entra en juego. Pues tú tenés que también decidir, pucha, la norma euclidiana o estandarizar me los va a llevar todo a lo mismo. ¿Quiero llevarlo todo a lo mismo? Es como que igual tenés que preguntártelo, ¿cachai? Sí, es verdad. Si es que quieres, por ejemplo, darle el doble de importancia a una variable versus a otra, quizás la puedes estandarizar y después amplificar de nuevo. Como por ahí tendría que revisar bien si basta con multiplicar todo por 2 o no. Pero puede que no sea tan sencillo como eso. Pero sí, uno podría hacer arreglos de ese estilo para darle más importancia a una variable que a otra en el clustering. Y hay otros tipos de transformaciones que podrían ser útiles. Por ejemplo, la transformación logarítmica. Esta es típica. Aquí vemos que el punto amarillo y el punto rojo están mucho más cerca que el punto rojo del punto azul. Pero si hacemos una transformación logarítmica, es decir, multiplicamos el eje X, en este caso, por logaritmo, o sea, no lo multiplicamos, le aplicamos un logaritmo al eje X. En ese caso vamos a estar separando, cada vez somos como más exigentes al separar los valores pequeños, y los valores grandes los vamos dejando más juntos. Eso es porque el logaritmo tiene esta forma. Aquí está el 1, pasa por el 0, sigue subiendo infinitamente, pero cada vez más lento, y después aquí se va hacia abajo, se va acercando al eje, aquí al eje que dibujé súper chueco, y este espacio nunca es 0, nunca toca el eje, pero se va acercando cada vez más, pero cada vez más lento. Entonces, al aplicar esta función a una curva que tiene como es más o menos esta forma, que es muy empinada al comienzo y después tiene una cola muy muy larga, si le aplicamos esta y digamos que el 1 está por aquí está el 1. Lo que vamos a estar haciendo es, a ver hasta dónde tengo el espacio en la pizarra, aquí, ya. Vamos a estirarla, vamos a tener
que los valores que están aquí, todos estos, van a ser menores a 0. Entonces lo voy a poner aquí. Vamos a tener muchos valores menores a 0 y después muchos valores mayores a 0, pero la diferencia en los valores grandes va a ser cada vez... A pesar de que aquí hay muy pocos valores grandes, aquí los vamos a empezar a agrupar. Vamos a empezar a formar como cubetas, bins, que ya vamos a hablar de eso un poco más en detalle, pero aquí es como si estuviésemos haciendo muchas separaciones y después cada vez vamos haciendo separaciones más grandes. Y estas separaciones son equivalentes más o menos a estos cortes parejos. Entonces todo esto que está aquí, estamos llevando a esta zona. Todo esto que está al otro lado, que está súper presionado, súper apretado, lo estamos ampliando, lo estamos llevando a esta zona. Entonces una curva que tiene más o menos esta forma, al aplicarle el logaritmo, lo vamos a transformar en algo súper similar a una normal. Y este tipo de distribución no es tan rara. Una distribución que está muy acumulada en un comienzo y después decae rápidamente. Por ejemplo, las alturas. Las alturas siguen más o menos esta distribución. Hay muy poca gente muy alta, pero hay. Y el punto más común, la altura que tiene mayor probabilidad de existir en una persona, a priori sin conocimiento previo, es, por ejemplo, voy a inventar aquí, no sé, 1,60 m o algo por el estilo. Debe ser 1,70. Ya, ok, 1,70. Ya, no sé cuál será el valor. Pero es aproximadamente por ahí, 1,70. Y entonces ese es un ejemplo de distribución que tiene esa forma a la que uno le puede aplicar logaritmo para estirarla y tratar de manera, entre comillas, más justa. Porque uno puede estirarla, llevarla a una normal y después esa normal uno la puede estandarizar y uno la puede centrar en 0, estirar o colapsar para que no se pase tanto del 1 y del -1, etc. Pero uno puede hacer ese paso intermedio. Y hay otros tipos de transformaciones que uno podría hacer, pero la logarítmica es la más típica. Rodo, ¿Sí? ¿uno no pierde propiedades hacer esas transformaciones? ¿A qué te refieres con propiedades? Como... Porque dato original que viene con una distribución como la que está mostrando ahí, la long tail, y al traspasarla a normal no estás como modificando ese dato. Entonces si ocupas esa modificación, por ejemplo, para entrenar un modelo, no sé, tengo miedo de que uno pierda información con una transformación. Con esta transformación no estás perdiendo información, estás modificándola y hay que hacerlo solamente si a uno le hace sentido. Por ejemplo, en el caso de las alturas, quizás yo podría considerar que una persona que mide 2,50 m no es tan distinta a una persona que mide 2,20 m. Ambos son muy altos. ¿Cómo? Sí. ¿En qué planetas vives? Ambos son muy altos. De hecho, esa es la hipótesis fuerte, porque no hay tanta diferencia. Claro. ¿Cachai? Como que estáis asumiendo implícitamente cuánto 2,20 es menos distancia que 1,50, 1,80. Hace algo de sentido intuitivamente, ¿cachai? Aquí podría estar el de 2,50 m y aquí podría estar el de... No, muy para allá. Yo creo que por acá. Aquí podría estar el de 2,20 m. Y aquí la gente de 1,80 m, por ejemplo. Que ya hay más. Hay bastantes más personas que miden 1,80. No es tan típico, pero hay. Entonces la diferencia a priori es más o menos la misma. Alguien que mide, en cuanto a esta distribución, alguien que mide 1,80 está más o menos a la misma distancia de alguien que mide, era 1,80, 2,20. El de 2,20 está a la misma distancia que el que mide 2,50. Pero en verdad, cuando tú miras a alguien que mide entre 2,20 y 2,50, yo a los dos los veo para arriba y a los dos los veo muy altos. Más o menos lo mismo, son muy altos los dos. En cambio acá, igual se nota un poco más la diferencia. Y si tomas la misma distancia hacia... Bueno, no hice exactamente los mismos números. Aquí eran 40, acá digamos que era 2,60, para hacerlo igual. Vámonos 40 centímetros más abajo ahora, a 1,40. Acá está el 1,40. Es alguien muy bajo. La diferencia entre alguien que mide 1,40 y 1,80 es bastante en cuanto a la población que hay entre medio. Por eso esta transformación es como para distribuir a la gente de forma pareja y comparar qué tan raro quizás es un caso
versus otro. Ro, tenía una pregunta a todo esto. ¿Cuál? Dice, bueno, Dextron nos dio un follow. Muchas gracias por el follow. Estamos cerca de los 1000, así que, día. Y Sei Nicolás preguntó, ¿la transformación de Boxcox sería como una extensión de estas series de datos? No me acuerdo cuál es la de Boxcox. Voy a revisar. ¿Alguien la recuerda? De memoria. Sí, me suena, pero no exactamente, no de memoria. Parece ser la busqué en Google y parece ser una transformación. Como algún lambda me dio. Tiene un logaritmo. Pero no lo he visto. Si es que Tiene lambda logaritmo. es 0, es la misma. Es logaritmo. Y si lambda no es 0, entonces es distinta. La La verdad, exponencial es la que está tirando. Elevando a la wea unas variables. Sí. no estoy seguro. Tendría que revisar más la transformación. Al menos directamente de la definición podemos ver que tiene un logaritmo. En esa sección es similar, pero solamente si es que lambda es igual a 0. Si es que lambda es distinto de 0, ya no. Quick Lech dijo, bueno, creo que sirve para hacer que una muestra distribuida normal. Si es por eso, el log efectivamente hace que sean normales, así que van para la misma línea. Seguramente con esa exponencial que está dando Rodo también podéis transformar varias distribuciones a normal. Aquí al mundo matemático le encanta la normal, aman las normales, porque la normal tiene muchas propiedades. Entonces se inventan infinitos trucos para normalizar lo que sea. Eso es la génesis de todo. Es como, bueno, esta weá no es normal. Como no es normal, no satisface ninguna propiedad. Quiero que satisfaga propiedades. No me importa que destruya los datos, voy a hacer alguna weá para que la weá distribuya normal. Log, no se ve normal. Aplícale log de nuevo, hasta que sea alguna weá que se vea normal. Es como la clásica, así. Solo lo digo de anécdota, no tan anécdota. Que eso lo hacen los que Sí. matemáticos. Sí, ya sigamos. Tenemos que pasar a la sección de memes. Quiero mencionar solamente esta parte de los cuantiles y pasamos a la sección de memes. Podemos hacer lo mismo, pero de forma más general, en caso de no ver una distribución muy clara. Si es que no tenemos una distribución normal o una que pensemos que podemos transformar bien con una logarítmica, una normal o algo por el estilo, como en esta, que tenemos una composición de funciones. Tenemos... A ver, ahí está. Aquí tenemos algo como de este estilo. Todo esto es una sola distribución. Podemos dividirlo en cuantiles, más o menos lo mismo que estaba explicando delante, a las líneas para dividir la sección que está muy acumulada. Aquí hacemos lo mismo, pero es más genérico. Decimos, vamos a dividirlo en 1000 partes, por ejemplo. Vamos a tomar 1000 bins, 1000 cubetas, en donde vamos a repartir nuestros datos de forma homogénea, en donde en cada uno de estos va a haber la misma cantidad de datos. Digamos que en cada uno de estos hay 100 datos. Acá hay 100. Acá hay otros 100. Y así sucesivamente. Aquí estamos dividiendo en cuantiles, no necesariamente 100. No son percentiles, son cuantiles cualquiera. Podemos tener 68 divisiones, da lo mismo. Y esto nos va a decir de nuevo que estos dos, el amarillo y el rojo, no son tan disímiles, vecinos de hecho, en esta definición. Dependiendo de qué es lo que uno quiera comparar y cómo uno quiera medir las distancias, a uno le podría hacer sentido hacer este tipo de transformación. Y la de cuantiles, como les decía, es súper genérica. Entonces es muy, muy útil por eso. La puedes aplicar en cualquier distribución y te va a funcionar igual para hacer estas divisiones por grupos de igual tamaño aproximadamente. Eso, pasemos a los memes. Vale. Esta la puso Revin y calza bastante con lo que estamos hablando ahora. La gente diría que esta serie está rota, pero a mí me parece normal. Y para los para los que quieran ver los memes en mejor resolución, más grande y con más tiempo, pueden meterse a nuestro Discord y ahí pueden poner sus propios memes, pueden poner dudas y las vamos a ir comentando a medida que vayamos teniendo tiempo, o el resto de la comunidad puede ir respondiendo las dudas. A veces hemos estado respondiendo dudas como vocacionales o como de qué hacer en tal caso, algunas dudas técnicas por aquí y por allá. Y en nuestro canal de YouTube tienen el contenido pasado, todos los episodios pasados. Estos son los de Ro, eso lo puedo dejar para después. Esta también me causó gracia, de Gabriel. Los jóvenes de hoy ya no quieren trabajar, los trabajos. Se los solicita a químico recién egresado con 5 años de experiencia, titulado, que domine inglés y árabe, que tenga 2 medallas olímpicas, 3 superpoderes y un dinosaurio. Y... Oye, pero Robo casi Pasa. publicó algo así recién. ¿Tú?
Sí, Es que La competencia está muy dura, pues, weón. Ahora llegan todos con infinitos cursos hechos y weá. sí, sí, es verdad. Lo de pedir experiencia, digo, para alguien junior, pedir tantos años de experiencia, eso a mí no me hace mucho sentido. Pero sí pedir experiencia, sí pedir como que haya hecho algo en la vida real aplicando sus conocimientos. Eso me parece bien pedirlo. Pero los años, eso lo encuentro como subjetivo también. Es como, ya puedes tener un año y todavía no entender cosas básicas, puedes tener 0 años y ya estar como a la par de alguien que tiene 2 años, dependiendo de lo que hayas hecho. Este está un poco chico, lo voy a hacer. y Clustering blobs, clustering real data. Con blobs te refieres a así como los datasets de Iris y ese sí, tipo. Ya, ok. También típico. sí, que lo que decía al principio de la transmisión, de que para mí siempre ha sido un terror trabajar con Cluster. Nunca tuve una buena experiencia. No sé, además que tuve una, pero estoy exagerando, claramente. Pero como lo que se me viene a mi mente es puros puntos juntos y muchos colores juntos y nada es separable. Así que me siento como en la parte de abajo. La triste realidad. Y es que means Machine Learning. Sí, teníamos una discusión así con Fito, creo que la semana pasada. Técnicamente sí, puede ser, pero al final es un algoritmo, es como algo súper simple. K-means es un algoritmo iterativo que va actualizando cosas y listo. No estoy seguro si cae dentro de la categoría de Machine Learning, yo diría que sí, pero es como en el borde. En verdad es simple. Sí, entonces les recuerdo que si quieren poner algún otro meme de cualquier tipo, ya sea de los temas que estamos viendo en la sesión o de algún otro tema que les cause gracia, lo pueden poner ahí en el canal de memes. Algo quería decir de actualidad, algo pasó que vi Cada por semana ahí. pasa tantas cosas. Sí, pero no me acuerdo qué era. Me estoy acordando, algo con AWS. Ya, sí. AWS va a descontinuar un servicio y no es un servicio como tan menor, tengo entendido. Nosotros evaluamos utilizarlo y al final dijimos que no. Uy, menos mal. A ver, lo estoy buscando para no sé, verificar que no sea mentira algo que escuché por ahí, pero era AWS, ¿cómo se llama? El de código, como para repositorios. Mira, ¿Dónde está? Exporting. Aquí ya hay tutoriales de cómo exportar tu proyecto de Code Commit a otras o nubes de repositorios. Hace 8 días lo publicaron. Down quizás. Tienen documentación oficial. Ya. será horrible. No sé si horrible, yo nunca lo probé. ¿Tú lo probaste? Sí, como que la estética era no muy agradable. Era como un repo bien básico. Ya. Bueno, para los Sí, que oye, no. no, que Patricio dice no digan AWS, please, estoy enfermo. ¿Enfermo de ¿Por verdad? ¿Resfriado qué? o como enfermo de...? Ahí mencionó. Dice, estoy agregando certificado SSL a todos los servicios que tiene la empresa hasta ahora. Y muchos servicios son antiguos y falla al deployar. Entonces me demoro mucho porque fallan los deploy. Ah, Más de 100 servicios. Uf. uf. ¿Y todo eso en AWS? A mí me gusta AWS en general, pero es caro. Ese es como el problema. ¿Todo serverless? Ya, me carga esa palabra, serverless. Una mentira. Hola. Hola, Mati. Concepto... ¿Ah? Sí, Mati sabe lo que tienen que hacer. Sí. Es que serverless es un concepto, una palabra para definir algo, que Sí. suena marcado, pero sé que como que la palabra dice mucho más de lo que es. Sí. Bueno, entonces me sorprendió la noticia de AWS matando algunos servicios. En general sacan servicios. No es tanto como Google, que es normal que mate servicios. Pero aquí iban a matar uno que para la gente que lo esté usando puede que sea complejo migrarse. Entonces, mala onda ahí. Pero bueno, cosas que pasan. Y oye, gracias Patricio, bueno, y el resto de la gente que me ha hablado por el proyecto del stream pasado. Vale por la motivación. Yo no voy a pescarlos, es solo que, y harto, solamente que no desaparecido, o sea, no desaparecido, pero obviamente aquí ando con un computador súper y mi rutina aquí cambia demasiado. Estoy viendo a mi familia, así que por eso andaba por aquí. Y llegué tarde y voy a volar, porque me conecta así como muy raudamente.
Eso, así que nada, gracias a los que me han hablado por lo del rollo, sé que van a ayudar a ser millonarios y vamos a lograrlo. Pero el Servi nos van a venir a todos, pero no importa. Entonces, si es que alguien quiere colaborar en el proyecto que estuvo mostrando Mati la semana pasada, recuerden hablarle por interno y ahí discutan ahí en qué le pueden aportar. Otro mensaje que voy a estar viendo después es cómo hacer wrap. Para los que no sepan, hay una funcionalidad en algunos editores de texto o de código llamada wrap que te permite continuar las líneas que estás escribiendo justo abajo, sin que se corte la línea, sin tener que tú estar haciendo enter. Es algo súper simple, pero que algunas personas no saben y para mí es fundamental. Voy a crear una línea nueva y voy a empezar a escribir mucho código y ahí ven que el texto sigue yendo hacia abajo en vez de irse hacia el lado. Yo puedo desactivar ese wrap y voy a tener que estar moviéndome con este slider hacia el lado para leerlo, que es terrible, para mí no me gusta para nada. Entonces yo siempre tengo el wrap activado y eso se puede activar por defecto. Si se van a los settings, en control coma en Visual y buscan wrap como de burrito y buscan word wrap, le ponen on, por defecto está en off, lo ponen en on y siempre va a estar prendido por defecto cuando inicien Visual Studio Code o Positron si es que están usando Positron. Es súper práctico. Sigamos, vamos a K-means ahora. Quiero explicar la intuición del algoritmo. Vamos de nuevo a la pizarra. Tenemos datos en 2 dimensiones que más o menos se distribuyen de esta manera. Este es un caso como de laboratorio, solamente para ilustrar el problema. Lo voy a dejar así. De hecho voy a borrar un par de puntos para no estar pintando tanto. Esto lo borro y esto lo borro. Uno pequeñito. Y para dividir esto en grupos, visualmente uno podría decir, es claro que hay 3 grupos. Sí, pero ¿cómo hacemos eso de forma algorítmica? ¿Cómo lo podemos generalizar para que funcione no solamente en 2 dimensiones, sino que también en n dimensiones? Vamos a elegir una cantidad de clusters determinada. Voy a decir que son 3. ¿Por qué? Porque veo y digo, van a ser 3. Y voy a poner como los representantes de cada uno de estos en alguna parte, al azar. Digamos que pongo 3 acá, ¿sí? Y voy a decir, ¿cuál es el centroide, que es como representante, más cercano a cada uno de estos puntos? El más cercano a este, ¿cuál sería? Digamos que es el rojo. Este de aquí es rojo, este de acá también es rojo, este de acá también es rojo. Este también es rojo, digamos que este también es rojo, y este digamos que es azul, porque ahí la distancia es un poquito menor, entonces ahí cambia. Y este acá es azul. Y todos estos que están por acá, digamos que están más cercanos al verde. Esa es la primera etapa de K-means. Pones una serie de centroides o centros como elementos representativos de un grupo al azar. Y podrías no ser al azar, podrías ponerlos de forma más inteligente, pero sin conocimiento previo los puedes poner al azar. Luego ves dónde caería cada uno de estos puntos, a cuál se parece más. Y eso lo haces calculando distancias. Y ahí usas la distancia que más te parezca apropiada. Vamos a usar por defecto la distancia euclidiana. Luego de eso, vamos a actualizar el centroide, vamos a actualizar la posición. Tomando cada uno de los puntos que tenemos en los datos, vamos a calcular un promedio, como el centro de masa. Calculamos un promedio de todos estos puntos. Digamos que el promedio de los puntos rojos está aquí. Entonces el nuevo centroide se va a mover ahí, ya no va a estar ahí arriba, sino que va a estar acá abajo. El azul va a ser el punto intermedio entre estos 2 puntos que dibujamos, va a estar aquí. El verde va a estar aquí y los de arriba los borramos. Ya lo actualizamos. Y vamos a repetir esto, vamos a hacerlo de nuevo. Los puntos que están acá, ¿a cuál están más cerca? Al rojo. De hecho, todos estos están más cerca al rojo. Los verdes siguen estando más cerca al verde. Y todos estos de acá están más cerca del azul. Y este se mantiene azul. Entonces vamos a volver a actualizar el centroide. El azul lo vamos a poner acá. El rojo lo vamos a poner aquí al centro. Y borramos los anteriores. Van 2 iteraciones. Llegamos a nuestra tercera iteración. Y hacemos lo mismo. Los centroides ahora no se van a mover. Y eso nos dice que el algoritmo terminó. Es una de las formas. Uno puede ser menos exigente y terminar antes cuando uno
se mueve suficientemente poco. Pero en este caso ya no nos movimos, entonces el algoritmo termina y esto encuentra una división de grupos. Es como trazar líneas en el plano para dividir. ¿Por qué digo eso? Entre estos dos centroides voy a dibujar una línea más o menos perpendicular, más o menos así, que se extiende, se extiende, así. Luego entre estos dos voy a dibujar de nuevo una línea perpendicular al medio, más o menos por aquí, ¿sí? Que se va a extender y va a intersectar con esta de aquí, con la verde. Y entre el rojo y el verde vamos a dibujar una... No, lo hice muy... más o menos así. Y la proyectamos. Vamos a buscar el punto medio que está más o menos aquí y trazamos la división. Si es que hay un punto cualquiera nuevo que cae, digamos que cae en esta zona, vamos a tener más chance de pintarlo verde que rojo porque está hacia la derecha de esta barra, de esta línea divisora roja. Si tenemos que elegir entre azul y rojo, vamos a hacerlo rojo, porque está a la izquierda de esta línea azul. Y si es que tenemos que elegir entre el verde y el azul, vamos a elegir verde, porque está hacia arriba de esta línea. Siempre vamos a tener alguna línea que nos va a decir cuál es nuestra preferencia. Pero al final, todo esto lo podemos resumir en no estoy seguro, a ver cuál. Aquí. Esta va a dividir. Aquí está. Este punto es la intersección de los tres. Entonces aquí podemos decir que vamos a trazar las líneas divisoras más genéricas. Hacia allá y hacia acá. No, perdón. Esta. Esas. Tenemos tres líneas divisoras. Si es que hay un punto que cae acá, de inmediato vamos a ver que lo coloreamos verde. Si un punto cae acá, va a ser rojo. Acá, rojo. Aquí, azul, 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 verde. De inmediato podemos ir categorizando en orden 1. O sea, no nos demoramos nada en categorizar. Pero es una división de todo el plano. No vamos a poder decir, este punto acá pertenece a otro grupo. No, este va a ser rojo. K-means nos va a decir que sí o sí todos los puntos pertenecen a algún grupo, por muy distintos que sean. Y ese es un contra que tiene. Es muy rápido, ese es un pro. Es súper rápido. Tanto para entrenar iterativamente y llegar a algún resultado, como para después clasificar. La clasificación es trivial. Pero no siempre no siempre va a ser robusto a los cambios que vaya habiendo en el dataset. Si llegan datos nuevos, no los vamos a poder detectar como ruido o como un grupo distinto. ¿Hasta aquí alguna duda? Funciona bien para datos estáticos. Sí. Mientras Rob hacía la explicación, que la entendí perfectamente, pero gracias profesor Windra, ya más cerca de los 1000, así que vale. No dejaba de pensar en ti, Chris, weón, porque solo pensaba en la historia de ningún data scientist, nunca jamás en la existencia, los datos se han visto como lo que está dibujando Rob. Sí. Nunca jamás en la vida van a encontrar datos así, no, ni Iris. una chance. Los pingüinos. Pero la verdad es que una separación tan clara nunca se ve. No, cluster también porque si se viera tan fácil gráficamente, de hecho no tendréis que hacer nada. No hacía Sí. Eso, solo pensaba en ti, Chris, y decía, weón, la vida real es que están todos como apelotonados con una guapa para allá, sin se cacha nada, nadie te dice que hay 3 clusters, weón, nada, weón, no tenés nada. Esa es la realidad. Exacto. Entonces vamos a... Dale. ¿Qué ibas a decir? No, y eso, como visualizarlo también, porque no tenéis dos variables, tenéis variables. Visualizarlo en 2D igual es complejo, hay un PCA o ir como mostrando dos variables a la vez. No sé si tiene un consejo sobre eso, Rod. Sí, una forma es haciendo una reducción de dimensionalidad. Específicamente PCA no siempre conviene, porque PCA asume que tiene relaciones lineales entre las variables. Si es que no tienes relaciones lineales, PCA te va a dar cualquier cosa. DNA más robusto, te sirve para problemas no lineales, va a ser la mayoría de los problemas. Entonces ese creo que es mejor para visualizarlo en 2D, para traerse n dimensiones a un plano y poder visualizarlo. Hay otro
que nunca he usado, pero he escuchado que es mejor, que es UMAP. UMAP también te permite reducir la dimensionalidad de tu problema y mantiene las distancias, no las distancias, mantiene la cercanía relativa. Dos puntos que estaban cercanos en el espacio de partida van a seguir cercanos en el espacio de llegada. Esa es una gracia que tiene UMAP y creo que también la tenía TSNN si recuerdo bien. Pero te requiere linealidad. He ocupado esas técnicas. No. Como que da esperanza. Uno hace el ejercicio del Hello World, familiarizarse con el código, lo aplicas a tu dataset y es como puntos para allá, puntos para acá, totalmente aleatorio. Okay. Sí, pasemos al siguiente método. Es el DBScan. Vamos a tener datos. Coco dijo si era un cuadro de Pollux. Y Reis Toge nos puso. Hola, Reis. Contexto. De lo que estamos hablando de métodos de clusterización. Rob estaba explicando en qué consiste el K-means, que es uno muy clásico, muy usado y que a Chris nunca le ha dado ningún resultado, eso sí. Así que la verdad es que es bien naive esa prueba. Pero el primero, yo igual lo pruebo, porque como dice Rob, cuando las cosas son rápidas, igual uno se demora nada en probarlo. A tirar un K-means a tus datos te demoráis 2 segundos. Y a veces puede que te dé algo, no perdís nada de tiempo, entonces vale la pena probarlo. El tema es que, como yo dije, no sabéis ni cuántos clusters poner porque tenéis que decidir. Por eso tiene la K de sí, son algoritmos. Son algoritmos de cluster. De hecho, es un algoritmo literal, donde tiene paso, step 2, step 3 y termina cuando hay un criterio de término, que lo dijo Robo sutilmente. Por eso había un meme de que si esto era machine learning, no era simplemente una cuestión que programa y nomás. Pero es una técnica muy popular, muy usada y hay que conocerla. Y como digo, es rápida, pero a mí tampoco me ha dado muy buenos resultados, así que tampoco diría que es la última chupada del mate ni algo que te vaya a sacar del paso. La verdad, a mí tampoco nunca me ha funcionado cuando lo intenté. En este caso, vamos a ver que no funciona K-means. Digamos que ahí vamos a poner algunos puntos por aquí. Quería hacer una G, pero no me funcionó. Porque quiero decir, mira, aquí no, K-means no va a funcionar. Esto es como una especie de... Sí, eso iba a decir. Hagámoslo un poquito más gordito. Tenemos Pac-Man que se está comiendo una bolita ahí. ¿Qué pasa si usamos... Gracias. ¿Qué pasa si usamos K-means? Aquí no voy a hacer el algoritmo entero, que ya son muchos puntos, pero va a pasar algo más o menos como de este estilo. Bueno, quiero dividir estos dos grupos. Y quiero reconocer esos dos grupos que a simple vista yo puedo ver. Y K-means podría decir, voy a separar aquí, quizás, en estos dos grupos. O voy a separar aquí, en estos dos. Pero sea como sea, va a separar de forma lineal, que no me sirve. No es lo que yo quiero. Yo quiero una separación curva. Y ni siquiera quiero eso. Quiero un círculo acá. Y quiero una... Bueno, aquí. No quiero cortar el plan. No quiero hacer esto y que todo acá me quede de un tipo y todo esto de acá me quede del otro tipo. No. ¿Cómo podemos hacer eso? Algo que nos puede servir es usar la noción de densidad. La densidad de puntos. Digamos que vamos a definir una distancia. Específicamente entre comillas, una bola o una esfera. Tenemos un punto. Digamos que aquí. Wait. Tengo que hacer la línea para no pasarme. Ya, tenemos un punto, el rojo, y queremos tener como un radio que nos diga cuándo otro punto está suficientemente cerca. Digamos que ese radio es este. Esta esfera, si tiene cualquier otro punto dentro, vamos a decir que los puntos son cercanos. El punto rojo y el punto blanco son cercanos. Y aquí podría tener otro. Voy a hacerle como Deadpool caricaturesco. Tenemos dos puntos cercanos. Y yo podría definir ahora qué es un punto denso. Voy a definir un punto denso como un punto que tiene al menos dos puntos cercanos. Específicamente podemos decir que tiene n puntos cercanos. O sea, no específicamente. Más generalmente podemos decir que tiene n puntos cercanos. Y en este caso yo estoy diciendo que n es 2. Voy a ser poco exigente. Y el radio lo defino como una distancia. Voy a hacerlo con la norma euclidiana, la típica. Norma 2. Voy a decir que el radio es 1, por ejemplo. Podría decir 2, 3, cualquier cosa. Como el radio que tenemos aquí. Ahora voy a ver cada uno de los puntos que tengo acá. Todos. Cada uno de estos. Este de aquí.
¿Es un punto denso? ¿Tiene al menos dos vecinos cerca? Vamos a decir que el círculo llega hasta aquí e incluye a estos dos. ¿Ya? Entonces vamos a decir que sí. Este de acá también. Todos estos vamos a decir que son puntos densos porque tienen al menos dos vecinos cerca. Vamos a hacer lo mismo con estos. Este de acá también tiene dos vecinos cerca. También. Este también. Este de acá ya no. Este que está en la punta no es un punto denso. Este que está aquí arriba, ese tampoco es un punto denso. Este vamos a decir que sí, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a pintarlos todos. Pero vamos a seguir pintando todo lo que sea punto denso. Y los que no, los voy a encerrar en un círculo para denotarlos, para tomarlos como ejemplo. Y voy a decir que además hay otro punto aquí, como para tener un ejemplo por ahí, y hay otros puntos que están lejos, que están como aislados. Entonces todos estos puntos que estoy encerrando en círculo no son densos, no tienen muchos vecinos cerca, pero al menos tienen a uno, al menos están cerca de alguno. Mientras que los que están más afuera, que los voy a encerrar con otro color, los voy a encerrar con verde, estos de acá, estos no tienen a ningún vecino con este radio, ni siquiera uno. Entonces tenemos tres tipos de puntos aquí. Tenemos tres categorías. Los densos, los no densos, pero vecinos, están dentro como de la vecindad. Y los extremos, los como outliers. Con esto voy a empezar ya teniendo esta definición, voy a empezar a pintar. Voy a escoger un color cualquiera, morado por ejemplo, y voy a partir pintando una zona. Por ejemplo este. Voy a decir, voy a comenzar con este punto. ¿Qué otros puntos densos son vecinos de este? Este de aquí, este de aquí, este de aquí, y voy a empezar a pintar en cadena. Y hasta acá llego. Luego, no tengo más. No estoy contando los vecinos como más extremos. Hasta ahí llego. No tengo más, así que ahora voy a empezar a pintar otro conjunto, de otro color. Y voy a empezar a pintar, digamos que de este. Elijo al azar. Lo pinto de un color, pero solamente voy pintando los densos. Y los pinto hasta terminar de pintar todo este Pac-Man. Y luego de que termino eso, empiezo a pintar los que están en la vecindad. Y ya, este sí está más cercano al grupo celeste. Este sí está cercano al grupo celeste. Este también está cercano al grupo celeste. Este también. Y este de aquí está cercano al grupo morado. Entonces tengo dos grupos. Mi grupo morado y mi grupo celeste. Y los otros no los pinto. Los dejo así blancos. Son puntos extremos, outliers, que no pertenecen a ningún grupo específico. Lo que acabamos de hacer aquí con esta lógica es encontrar dos grupos, dos clusters, pero con densidad, usando el concepto de densidad, separando según cómo se ven los cúmulos de puntos, los distintos elementos que están suficientemente cerca. Y podemos ser más o menos exigentes, podemos aumentar el radio para ser menos exigente con la definición de denso, o podemos disminuir la cantidad de vecinos que requiere el punto para considerarse denso, o aumentarlo para ser más exigente, etc. Tenemos esos dos parámetros, el radio de la bola y la cantidad de elementos que tienen que pertenecer a esa bola de vecindad para considerar el punto denso. Con esos dos parámetros, jugando un poco, podemos dividir esto en distintos clusters, ya sea un cluster si tenemos una bola muy grande, o dos clusters en este caso, o quizás tres clusters si tenemos un radio mucho más pequeño o le exigimos más vecinos cercanos para hacer un punto denso, etc. Pero solamente variamos esos dos parámetros. ¿Queda clara la idea? Sí, o a mí me quedó clarísimo. Bueno, ¿hay alguna duda en el chat? A ver. Alguien preguntó algo que lo hemos comentado. Como siempre digo, nosotros aportamos experiencia real. Crunchy nos dijo hola, buen tema, y en su experiencia con datos reales le ha funcionado alguna vez mejor que Camins. Y yo puse, a mí me ha funcionado DBScan y me funcionó en un caso real. Así que no era perfecto tampoco, por si acaso, no crean que me funcionó y la weá era espectacular y ningún error ni nada, pero servía. El Camins, en mi caso, yo no digo que no funcione nunca, pero esa fue mi experiencia real. Por eso me voy por DBScan últimamente. Y gracias a Ubuntu por el follow. No sé si usted, bueno, Chris ya dijo que nunca le ha funcionado, seguramente por el tipo de problema que resolvía, pero a mí eso me funcionó. ¿No? Ya, digamos. No. Ya.
Yo en general no hago tanto clustering en la práctica. Hice una vez, pero creo que era algo sencillo en donde K-means fue como la opción y no salió tan bien y quedó ahí. Pero desde entonces creo que no he hecho tantos en la vida real, como aplicados. Entonces no podría decir más allá de lo teórico. Pero Yo vi una implementación con Camins funcionando, a todo esto ¿Sí? también. Sí, ahora que me hice Bueno. memoria sí la vi. Ahora que me acuerdo está hecho con Camins, esa cuestión de cluster, de clientes, sí. Ya. Tenía harto preproceso, sí. Como que no sé si tanto era el algoritmo o lo clever que hicieron las separaciones. Me inclinaría más que fue lo clever del tratamiento de los features. Más que Puede nada. ser. Pero bueno, una de las desventajas de Camins que estábamos diciendo es que necesitas que la separación que quieras hacer sea lineal. Tienes que partir el espacio con un plano. Y en el ejemplo que vimos aquí eran líneas, porque nuestro espacio era 2D, entonces partimos el espacio de 2D con una sola línea. Pero si estamos en RN, lo que estamos haciendo es cortar con un plano de n-1 dimensiones. Estamos ahí dividiendo como con... imagínense en 3D, la palma de mi mano, dividimos así como una línea recta pero prolongada, y después otra línea recta prolongada, y así vamos dividiendo nuestro espacio en zonas, en geometrías. Y el algoritmo de DBScan tiene la ventaja de que no le tienes que dar la cantidad de clusters, juegas con la definición de densidad simplemente, y te encuentras formas mucho más variadas. No necesitas que sea un corte lineal, encuentra cualquier tipo de forma y te deja los outliers aparte. Otro ejemplo de método de clusterización, el jerárquico. Este lo voy a pasar más rápido porque quiero hablar de dos. Vamos a tener un elemento acá, otro por acá y unos 4 aquí. Un caso bien simple. Aquí podemos empezar a calcular distancias una a una, poco a poco. De entre todas estas distancias, ¿cuál es la menor distancia? Yo diría que dibujísticamente es esta. Entonces ahí tenemos nuestro primer clúster de 2 elementos. Después, digamos que es esta, aunque dudo. Acá tenemos otro clúster. Luego tenemos esta de acá. Y aquí voy a dibujarlo de otro color, el clúster. Luego, estamos buscando distancia entre puntos que no estén conectados. Eso me faltó especificarlo. Luego tenemos... Una vez que lo juntáis, medís la distancia entre como el promedio, ¿no? Depende. Pero hay varias formas. Digamos que queremos medir la distancia de este clúster que ya estamos formando a este punto de aquí. De acá a acá. ¿Cuál es la distancia? Hay varias formas de definirlo y eso se llama linkage. Uno puede tomar varios tipos de función de linkeo para ir juntando todos estos clusters. La que estoy usando ahora en el dibujo es la distancia del punto que queremos unir con el punto más cercano del clúster. O sea, en este caso este. Y en ese caso sería esta la distancia. Y aquí estaríamos formando otro clúster, como un tercer nivel de clúster. Yo podría hacerlo distinto. Podría decir... No quiero tomar la distancia del punto al punto más cercano del clúster, sino que quiero tomar la distancia del punto al punto más lejano del clúster. Y ahí sería esta la distancia. Sería mayor, sería una distancia mayor. Y eso puede servir si es que uno quiere ser más exigente y quieres asegurarte de que el punto que estás uniendo a tu grupo está suficientemente cerca, no del más cercano, sino que está suficientemente cerca de todos, porque está suficientemente cerca del más lejano. Entonces, en consecuencia, va a estar suficientemente cerca de todos los elementos. Y otra opción que es más o menos intuitiva, una vez que uno tiene estos dos casos, es decir, bueno, calculemos el promedio. Pongamos un punto aquí ficticio y calculemos la distancia de ese promedio, de este centroide del clúster hasta ahora, a este nuevo elemento que queremos unir, para ver a dónde unirlo, si acá o quizás acá, porque está más cerca, pero vemos que la distancia es mayor, etc. Pero hay varias formas de definir esa distancia, esa linkage, esa función de linkeo, linkage function, y es uno de los parámetros con los que uno podría jugar al definir una clusterización jerárquica de este tipo. Y aquí al otro lado, el último punto que nos falta es este aquí. Entonces acá tenemos ese clúster.
Y ahora, en verdad, no era el último que nos faltaba. ¿Cuál es la distancia más corta entre estos dos clústeres? Digamos que es esta. Entonces ahora tengo todo este clúster. No es como los dos algoritmos anteriores, en donde defino un número, defino un k, por ejemplo, y divido en todo mi espacio y cada elemento pertenece solamente a un clúster. No, acá cada elemento pertenece a muchos clústeres, dependiendo de en qué nivel estés mirando las cosas, dependiendo de dónde te pares. Y esto lo podemos graficar. Tomando estas distancias, voy a subir un poco esto para dibujar acá abajo. Vamos a hacer un gráfico aquí. ¿Me estoy pasando o no? Sí, genial. Entonces acá tenemos la distancia. En el eje Y vamos a tener la distancia que separa estos puntos. Y vamos a decir que la más alta es 10. Esta de acá es 10. Y la más pequeña, digamos que está acá, que es 2, por decir algo. Entonces ahora podemos tomar cada uno de estos puntos y asociarlos a alguna parte de esta línea recta. Pero al final, no me va a alcanzar el tiempo para explicarlo como con detalle, pero al final podemos tener el todo, que lo tenemos aquí como el conjunto de todos los puntos. Y cuando llegamos a 10 en este gráfico, nos vamos a separar. ¿Por qué? Porque aquí estamos separando estos dos clases en 10. Tienen una distancia de 10. Entonces aquí nos vamos a separar y lo vamos a dividir en dos clústeres más pequeños. Cada uno de estos, son los verdes, lo vamos a dividir de nuevo en algún punto. Digamos que esta distancia de aquí es 7. Entonces aquí tenemos el 7. Aquí vamos a dividir de nuevo en dos distintos, porque acá vamos a tener dos puntos. O sea, no dos puntos, dos elementos. Tenemos este elemento y tenemos este clúster, que es otro elemento, que están siendo unidos por esta distancia de 7. Entonces eso es lo que estamos dividiendo aquí en la izquierda. Y en la derecha vamos a hacer lo mismo, pero quizás la distancia es un poco menor. Digamos que esta distancia, la del otro, es 6. Así que vamos a bajar un poquito más y vamos a dividir en 6 en dos otros elementos. Y así vamos a continuar, dividiendo y dividiendo y dividiendo, a medida que vamos encontrando estos límites. El azul lo dividimos en dos. Este de aquí hay una sección ahí que ya no se divide. Y después seguimos hacia abajo. Este de acá no se divide. Y digamos que aquí vamos a dividir de nuevo. Y ahí tenemos nuestro dendrograma. Y vamos a tener algo como más o menos de este estilo, en donde el punto de división de este gráfico es la distancia a la que están separados estos puntos, o ya sea estos puntos o estos grupos, los dos clústeres o un punto con un clúster, pero esa distancia que estuvimos construyendo poco a poco. Y esto nos va a permitir encontrar una n cantidad de clústeres de muchas maneras, pero hay dos, las dos más típicas serían trazar una línea. Digamos que voy a trazar una línea aquí, paralela. Puedo decir, quiero que mis clústeres tengan una distancia o igual a, digamos que acá hay un 4, mayor o igual a 4. ¿Cuántos clústeres tengo? ¿Cuántos grupos de puntos tengo que sean suficientes como para que estén a una distancia mayor o igual a 4? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 aquí, todavía no se divide, y 6. ¿Qué pasa ahora si es que quiero dividir 7? Justo en 7. Voy a tomar acá y acá. Y bueno, digamos que es 6.9 para cortar aquí. Vamos a tener 3. Este de acá, este de acá y este de acá. Y así uno puede ir jugando e ir eligiendo con cuántos clústeres se quedan a posteriori, después de haber calculado todas las distancias, todos los posibles clústeres. Un problema de esto es que como calculan todos los posibles clústeres, es lento. Es un algoritmo que toma mucho más tiempo que K-means. De hecho, tiene orden n cuadrado, mientras que K-means tiene orden n. Es lineal, que es muy rápido. Este es muy muy lento. Y en algunas implementaciones podría ser n cubo, me parece. Entonces podría ser muy lento. Pero hay formas de agilizarlo y hacerlo mucho más rápido. Pero antes de eso, hay otra forma de armar los clústeres. Uno podría medir cuáles son los clústeres que se mantienen más tiempo.
como que son más constantes. Y uno podría decir, ah, mira, esta línea es bien larga, esta línea también es bien larga, y esta es bien larga, y esta es larga, y esta también, y estas dos de acá. Entonces uno podría no cortar en un nivel, sino que elegir los grupos que parecen persistir más a lo largo de esta serie de separaciones. Buena, Ron, no sabía ese truco. Sí, yo tampoco hasta la semana pasada. Interesante. Y eso está ligado con el otro algoritmo que solamente voy a mencionar porque se está acabando el tiempo, que es HDBScan. Quizá en otro momento hablamos más al respecto. HDBScan. Es una mezcla entre el jerárquico y Sí, scan. exacto. Entonces tiene buenas propiedades de ambos. Primero te encuentra los puntos por densidad. Es que tienes varios de estos puntos, por ejemplo, varias nubes así, nada lineal. Te va a encontrar ahí, y además outliers, te va a encontrar estos clusters. Si es que tú le das el radio, la exigencia adecuada para que sea denso, cuántos elementos tienen que estar dentro, y como en qué nivel te quieres parar, qué tanto quieres agrupar estos grupos. Quizá este de acá lo quieres agrupar más. Pero con HDBScan puedes mezclar y tener los pros de ambos. Y uno podría decir, pero entonces va a ser muy lento porque el clúster jerárquico es muy lento, es n cuadrado. Pero hay una implementación que no he probado. Me gustaría probarlo después. La siguiente vez que haga clustering la voy a probar. Hay una implementación que dicen que es muy, muy rápida de este algoritmo. Les voy a pasar el link al video. No, esta presentación la hicieron en la PyData de hace 5 años. Y es una implementación rápida de... quiero mostrar el gráfico de este de aquí. No, este. Aquí hay una comparación de qué tan rápidos son ciertos algoritmos. En rosado... bueno, no. Aquí hay más. Hay como 3 grupos aquí. Hay 3 grupos de algoritmos. Hay uno que es bastante lento, que son estos que están acá arriba. Otro que es relativamente lento, parten bien y después se van un poco hacia arriba, no escalan tanto. Y hay otro grupo que son los que son más eficientes, los que están aquí abajo. Ese grupo, vamos a hacerle zoom y vemos que el fast cluster, el algoritmo que se llama fast cluster, no es tan fast en este caso, es como de los más lentos dentro de todo este grupo. Luego de eso viene DBScan, específicamente esa implementación. Y más rápido todavía que DBScan es la versión mejorada, la versión optimizada para calcular todas las distancias entre todos los clusters más rápido y más general. Entonces no solamente es más genérico y por lo tanto debería ser mejor, sino que es más rápido, lo cual es como mind blowing. Suena bien. Sí, y después de eso, más rápido todavía tenemos la implementación de SciPy de K-means, y más rápido todavía es la implementación de scikit-learn de K-means. Ambos K-means, como les decía, son súper rápidos, tienen orden lineal. Entonces, para los que no sepan de órdenes de magnitud, eso significa que es uno de los algoritmos, casi uno de los algoritmos más rápidos que hay. Logaritmo de n sería aún mejor, sería lo ideal. Pero orden lineal es genial, es súper rápido. Estos no son lineales, pero no me acuerdo qué orden tenían. Creo que era como n log n o algo así. Es rápido. Es rápido. Mientras no sea cuadrático, todo bien. ¿Sí? Y eso sería. Ya me callo, porque puede que sigamos hablando de esto en una ocasión futura, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que antes de terminar, ¿hay alguna duda? ¿Qué les pareció? Y las referencias las voy a poner en Discord. Les voy a poner todas las referencias en el canal de links útiles. Si es que quieren verlas rápidamente, son estas de aquí. Son todas estas de acá. Entonces voy a poner todos estos links ahí en el Discord. Los pueden revisar. Y si es que están viendo esto en YouTube, deberían estar en la descripción. Así que los pueden revisar abajo. Dale, Mati, ¿qué ibas a decir? Vamos a ir cerrando. A mí este tema lo encuentro medio teórico, por eso también me entretiene. Solo quería comentar de los últimos comentarios que hizo, no me acuerdo quién lo comentó, déjame ver. Fue Tejedor de Algo, que puso "no estoy perdido si conozco estos algoritmos". Yo decía que, claro, Rob acaba de mostrar como pinceladas de métodos, son los más típicos.
Y claro, para mí es lo básico que todos deberíamos más o menos, no conocer a la perfección, pero sí las intuiciones. Es como uno puede releer como es exacto. Por ejemplo, no, a mí no me espanta si no te sabía el algoritmo de Camins recitado de memoria, como puta, no. Pero tenéis que saber que más o menos intuitivamente se hace por Centroid y que va como moviendo las cuestiones para ir juntando los puntos, una cosa así. Las ventajas y desventajas que tiene también. También, aunque esas se buscan rápidamente ahora con ChatGPT en todo caso. Antes Sí. había que hacer. Ahora Sí. le preguntas a ChatGPT y te dice. Pero también, eso tiene que ver como un poco con experiencia. Mi punto era el siguiente: los algoritmos más avanzados, yo como dije, me ha funcionado un par. Pero me suele pasar que siempre pienso en Chris para esto. Igual cuando uno prueba los básicos, algo se ve. Si es que hay clusters, algo se ve. Si no todos pueden ser tan malos para no encontrar nada y de repente usaste un algoritmo ultra sofisticado que encontró algo, es como raro. Entonces hay dos posibilidades cuando no te funcionan: o en verdad no hay nada, como tenéis la data ahora y ahí vais a tener que hacerle modificaciones, pero no suele ser porque el algoritmo sea un completo fiasco. Quizás mejore un poquito o otro cuando ya hay algo, pero es ese marginal. Yo siempre uso la jerga de ver señal, o sea, ver si hay señal. Normalmente si uno tira los algoritmos clásicos, algo de señal vaya a ver si hay algo. Si no, no veis nada, entonces está en otro problema. Y ahí el camino no suele ser sofisticar el algoritmo, sino ponerte a ver qué cresta así con tus propios datos. Tenés que cambiar los datos, transformarlos, no son de plano, conceptualmente no tienen ni un sentido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno tener la noción de estos algoritmos para eso mismo, para poder aplicarlos rápidamente. Como dijo Robo, tiene un camino. Si tienen los datos listos, se van a demorar, ¿qué? 10 segundos, una cosa así, en que les salga el resultado. Entonces, me gustan estos streamings. Si queréis igual, o sea, yo feliz para otro stream vemos los más complejos, no tengo ni un ataque. Hay una duda en el chat que quiero responder antes de seguir cerrando. Blas dice: hola, soy novato en programación. Los programadores experimentados usan mucho ChatGPT. Me siento mal al consultarle cosas. Y no te sientas mal. Es útil, ocúpalo, es una herramienta útil. Pero no le creas todo. Tienes que tener cuidado porque a veces puede mentirte, puede empezar a alucinar y no te va a dar la respuesta correcta o una respuesta que tenga sentido. Es probable que te dé cosas que tienen sentido, respuestas que tienen sentido, respuestas que muchas veces van a estar correctas, pero no te fíes 100% de eso. ¿Algo más que quieran Le agregar? voy a agregar un colorario a tu pregunta. El no depender de él también tiene que ir para mí con un proceso, una parte de tu proceso. Si eres novato, como mencionaste, igual es bueno a veces hacerlo sin para poder aprender los conceptos. Muchas veces te hay que saltar conceptos para salir del paso, pero muchas veces conviene decir, ¿sabes qué? Le voy a dedicar un rato de tiempo para entenderlo bien y ver por qué esto funciona. Ah, se llama así esta cuestión. Ok. Eso también, en procesos de aprendizaje, si estáis quedando pegados, dale, pero como que hay que también equilibrar ese de aprender las cosas versus solo como salir del paso. Para mí también es algo importante. Y Caro dice: yo no soy experta, pero me gusta más explicarle a ChatGPT cómo es que entiendo las cosas. Y si estoy mal, me corrige. Pero como dice Rodo, siempre duda, y no solo de ChatGPT, sino que de todo. Sí, es verdad, porque no... Incluso algún video que veas en YouTube, nosotros o cualquier persona podría equivocarse. Al final todos somos humanos, ChatGPT fue entrenado con humanos, o sea, se puede equivocar igual y podría haber errores en cualquier parte. Entonces nunca le creas ciegamente algo si no estás convencido, si no te convences tú mismo de que es así. Pero hay algunas fuentes que pueden ser más como probables y tiene más sentido creerles más que a otras. Pero siempre trata de entender bien las cosas y convencerte a ti mismo por argumentos, como por la lógica. La resoga, buena. Yo concuerdo con ambos, con Mati y Rodo, con lo que hice con GPT. Pero o sea, como finalmente es una herramienta útil, raya para la suma, muy útil, donde te puede agilizar a lo que estás haciendo, entendiendo lo que estás haciendo. Y de esa forma rápidamente puedes analizar si el código que te está entregando GPT está correcto o no, y si hay un error, sabes detectarlo de forma rápida. Porque me ha pasado, porque yo no solamente programo Python, R, en otro lenguaje y hago otras cosas. Entonces, en las cosas que soy experto se me hace muy fácil ocuparlo y detectar errores. Pero en las cosas que voy aprendiendo, si copio y pego, tengo errores, no sé cómo resolverlo, entonces tengo que volver hacia atrás y paso a paso, más en detalle para entenderlo y repasar qué estoy haciendo. Entonces, sirve.
ambos casos. Si eres experto, avanzas más rápido, y si es novato, te sirve mucho para aprender. Pero hay que dedicarle tiempo a entender lo que uno está haciendo. Porque si copias y pegas, no vas a llegar lejos. En un momento se te acaba el código. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que usar ese tipo de herramientas, incluso GitHub Copilot, que está integrado ahí cuando uno programa, a veces te hacen esperar porque tienen cierto delay. Te provocan un hábito de escribir algo y esperar. En vez de seguir escribiendo y seguir pensando y seguir reflexionando e ir avanzando, te crean ese hábito de escribir algo y esperar a ver qué te sugiere. Verlo, ver si lo aceptas o no, seguir escribiendo. Entonces puede que te mal acostumbre a crearte como baches y pausas que no es necesario que tengas. Eso es otra de las cosas con las que hay que tener cuidado, más allá de si responde bien o responde mal. Incluso si respondiese bien todo el tiempo, ese lag a veces es un poco molesto. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias siempre con los comentarios por todos También. a los que participaron. Muchas gracias. Suscríbanse, Gracias por la clase. like, Sí. donaciones, PayPal. Creo que setear el PayPal no lo teníamos ni seteado. A lo Bitcoin. mismo. Pésimo. Patreon, no sé qué más. Sí. No sé No de teníamos todo. nada de eso seteado, somos terribles. Buy me a coffee. Somos los peores.